Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 26 de septiembre, lunes de la semana 26 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día, lunes, leemos el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 22. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor, y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Él respondió: de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo: ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió: ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano, daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo: haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar, cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo: cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: una banda de sabeos, divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los 4 costados la casa, que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios. La historia de Job que acabamos de leer es una historia preciosa, de enseñanza muy profunda sobre todo para enfrentarnos al mal, para enfrentarnos a la adversidad. Comienza de una manera singular, porque nos dice que los ángeles fueron a presentarse ante el Señor. Uno se imagina que los ángeles están siempre delante del Señor, pero la verdad es que los ángeles están cumpliendo misiones y su conocimiento de Dios es un conocimiento mucho más directo, pero los ángeles efectivamente se reúnen para alabar al Señor. Por eso nosotros nos unimos al coro de los ángeles para alabar y glorificar al Señor. Entre los ángeles llega también Satanás. Es importante recordar, Satanás, ¿quién es? No, Satanás es un ser especial, es un ángel. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Satanás es una criatura de Dios.
Pero ¿cómo puede Dios haber creado un ser malvado, perverso? No, Dios no ha creado un ser malvado. Dios ha creado un ser con libertad y que ha elegido ir en contra de la voluntad de su creador. Pero es tan importante recordar esto, porque a veces se nos presenta a Satanás como si fuera el adversario de Dios. Satanás no es el adversario de Dios. Dios no tiene adversario. Satanás es nuestro adversario, el que lucha contra nosotros, porque no puede luchar contra Dios. No puede irse contra Él directamente porque no tiene absolutamente nada que hacer contra Él. El daño que le busca hacer a los hombres es justamente porque en su desesperación no encuentra otro mal que pueda realizar, sino el mal a esas criaturas amadas por el Señor que somos nosotros. Satanás entonces se presenta también, y recordamos entonces que es una criatura de Dios, rebelde, que ha ido en contra de su creador, sí, pero criatura. Y es bueno recordar esto. Y el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? De dar una vuelta por la tierra. Y es el mismo Dios el que le dice, ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre íntegro y recto que teme a Dios y se aparta del mal. Fíjate cuáles son los atributos de Job. ¿Por qué? Porque estos son los atributos que tú y yo tenemos que buscar, tener en nuestro corazón. Íntegro. Íntegro. Es un hombre íntegro. ¿Qué quiere decir un hombre íntegro? Un hombre que tiene palabra, cuya palabra vale, que lo que dice lo cumple. No una persona que dice y después vaya usted a saber qué sucede. No, tiene integridad, tiene palabra. Es recto. ¿Qué significa? Que busca la justicia, dar a cada uno lo suyo, que siempre está buscando efectivamente cumplir con esos actos de justicia, poner las cosas en su lugar y darle a cada uno lo que le corresponde. Que teme a Dios. El temor a Dios, que es una virtud tan bonita, porque es el deseo de que Dios esté orgulloso de mí. El deseo de que mi vida se pueda poner delante de las manos del Señor, delante de los ojos del Señor y que valga la pena. El temor a Dios no es miedo a Dios. No, eso no sería una virtud. De hecho, nuestro camino de liberación incluye la liberación del miedo. El temor a Dios es ese temor reverencial que nos permite querer presentar nuestra vida ante Dios. Esos hijos que quieren que su padre esté orgulloso de ellos y se aparta del mal. No se necesita decir más en términos morales. ¿Por qué? Porque la moral entera es justamente esto: hacer el bien, evitar el mal. Hacer el bien y evitar el mal. Por eso la amplitud de la libertad del corazón cristiano es tan grande. No es la nuestra una fe de las restricciones, de las prohibiciones. No, haz el bien, apártate del mal. Satanás le responde, claro, pero esto no es porque te teme, no es un amor desinteresado. ¿Por qué? Porque tú mismo le has construido una cerca protectora. Mira qué interesante estas palabras de Satanás. Dios da protección. Da protección. ¿Contra qué? Contra los ataques del demonio. Eso significa que Satanás ha intentado atacar a Job, pero no lo ha logrado. ¿Por qué? Porque Job ha recibido una gracia especial, gracia que tú y yo tenemos que pedir. Esa devoción a la preciosísima sangre de Cristo y todas las devociones que nos permiten efectivamente estar protegidos contra las insidias del demonio. Además de esto, lo has bendecido, le has dado todo lo que quiere y por eso tiene muchas riquezas. Pero si perdiera todo esto, te aseguro que te maldeciría en tu propia cara. Y Dios le dice, haz con sus posesiones lo que quieras, pero a él no lo toques. A él no.
Qué importante estas palabras, porque Dios no da permiso para tocar a Job, sino las cosas, lo que está alrededor de la persona. Y entonces, un día que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en la casa de su hermano mayor, llega un mensajero. Y detrás de ese otro, y detrás de ese otro, y detrás de ese otro. ¿Y qué es lo que ocurre? Le llegan a Job todas juntas las noticias de que ha perdido todas sus posesiones, de que ha perdido todos sus animales y de que ha perdido a todos sus hijos. Y oyendo todas estas noticias, una detrás de otra, Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza y se postró por tierra en oración. ¿Qué hace delante de los tormentos, delante de las malas noticias? Ponerse en oración. Y esa oración, ¿dónde empieza? En reconocer que yo no merezco nada. No, pero ¿cómo voy a perder todo en esta vida? Yo soy un simple administrador. Mira qué importante la diferencia entre aquel que se cree propietario y aquel que sabe que es solo un administrador de las cosas de este mundo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ser capaz de bendecir a Dios en todo momento, dar gracias a Dios en todo momento. Eso lo unimos a lo que nos dice San Pablo, ¿no? Todo ocurre para el bien de los que aman a Dios. Y esa es la disposición que yo tengo que tener en mi corazón para enfrentarme a las cosas del mundo y sobre todo a los sufrimientos, a los pesares de este mundo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 46 al 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Es importantísimo para entender este Evangelio el contexto. Recuerda de dónde venimos. Hemos tenido el primer anuncio de la pasión después de que el Señor le ha preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Después se nos ha presentado el segundo anuncio de la pasión, donde ha concluido diciéndonos que los discípulos tenían un velo que no les permitía entender las palabras del Señor. El Señor les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a morir, va a resucitar al tercer día. No entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Pero inmediatamente resulta que, siendo que tienen miedo de preguntarle al Señor sobre lo que está diciéndole sobre su pasión, que tiene que ver con su mesianismo, es decir, con el modo en que va a salvarnos, se ponen a discutir entre ellos la gran tontería de quién es el más grande entre ellos. Y Jesús se da cuenta de esto. ¿Y qué es lo que hace? Pone junto a tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me ha enviado. Aquí se producen varias cosas. Primero, ¿por qué toma a un niño? Para mostrarles la humildad, la pequeñez. Lógicamente que esto tiene una connotación material importantísima. Esa preferencia del Señor por los pequeños, por los niños, que tiene que estar en nuestro corazón. Mire, en un mundo donde se rechaza tanto la procreación,
donde se rechaza tanto la vida justificándose con que es que en estos tiempos, bueno, el que no sabe recibir a los niños, no me va a recibir a mí, y si no me recibe a mí, no va a recibir al que me envió. Por tanto, no va a ser grande. Pero en segundo lugar, esa recepción que tenemos nosotros delante, no de nuestros hijos, sino delante de los niños en general, cómo abrimos los espacios. Cuánto egoísmo hay muchas veces en el corazón hacia los niños, cuánta impaciencia, cuánta falta de comprensión. ¿Cuántos adultos hoy en día quieren que los niños actúen como adultos y no los quieren dejar ser niños? No los quieren dejar crecer, no quieren tener la paciencia que se requiere para que un ser humano crezca. En segundo lugar, nos muestra la lógica del envío. Nos dice, me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Jesucristo es el enviado del Padre, y por tanto, quien recibe a Jesucristo recibe al Padre. Qué bonito es darnos cuenta de cómo esto está en relación con la humildad. ¿Qué está respondiendo el Señor para decirlo de un modo más claro? Miren, si ustedes me reciben a mí, entonces van a recibir al Padre. Eso los va a hacer grandes. Ustedes están preocupados de su grandeza y en verdad lo único que están logrando es la pequeñez. Primero tienen que tener el corazón grande para recibir a los niños. Y así me van a recibir a mí, teniendo esa paciencia, teniendo esa humildad, teniendo ese cariño, teniendo ese amor. Y recibiéndome a mí, reciben al que me envió, que es el Padre. Entonces ahí está la grandeza. Juan, uno de los discípulos, le dice, Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Y por qué se lo prohibimos? Porque no anda con nosotros. Mira cómo está la mentalidad. ¿Quién de nosotros es el más grande, el más importante en este grupo? Y después, no contentos con eso, este no está en nuestro grupo, prohíbele que hágala. No se lo prohíban. El que no está contra ustedes está en favor de ustedes. El Señor no prohíbe que se anuncie el Evangelio, ni que se expulsen a los demonios en su nombre. Hay muchos que creen que nosotros estamos en guerra. No, es que los protestantes, no sé qué, los no sé cuántos. La mía no es guerra. Cuando uno tiene espíritu bélico en su corazón, tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado. No, yo no tengo ninguna guerra. Lógicamente que la iglesia de Dios es una. Y queremos que todos los que creen en Cristo estén en esa única iglesia. Pero eso no me lleva a estar en guerra con nadie. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.